Un informe que desconcierta por igual a arqueólogos y teóricos de la antigua astronáutica. Bajo la inmutable meseta de Giza, dos científicos, uno italiano y otro escocés, han detectado mediante tecnología de radar una serie de colosales pozos subterráneos y estructuras de varios niveles. Según sus datos, estas enigmáticas construcciones alcanzan una profundidad de casi 650 metros y se extienden a lo largo de 2000 metros. ¿Pero qué podría ser? ¿Construyeron los antiguos egipcios una ciudad secreta bajo sus propias pirámides? ¿O quizás no fueron los habitantes del imperio faraónico quienes crearon esta red invisible? ¿Y por qué algunos investigadores califican el hallazgo de revolucionario, mientras otros mantienen un profundo escepticismo? Desde la perspectiva de la historia oficial, la respuesta es clara. Erigidas hace unos 4500 años, las gigantescas pirámides de Giza no son más que las monumentales tumbas de los faraones. Sin embargo, en ciertos círculos, el verdadero propósito de estos gigantes de piedra se interpreta de una forma radicalmente distinta. Esta visión se aplica especialmente a la impresionante pirámide de Keops, la Gran Pirámide. En un lugar donde no se han hallado ni textos místicos para los difuntos, ni suntuosos ajuares funerarios, ni mucho menos la momia de un rey, la teoría de la tumba faraónica pierde su aparente solidez. En su lugar, surgen teorías audaces que proponen que las pirámides eran en realidad antiguas centrales eléctricas. Un testimonio no solo de las extraordinarias capacidades tecnológicas de los egipcios, sino también una posible prueba de que los pueblos de la antigüedad tuvieron contacto con inteligencias no humanas. Así, las imágenes de este nuevo y sensacional descubrimiento subterráneo se yuxtaponen a veces con fotografías de modernas barras de combustible de un reactor nuclear, sembrando la duda en la mente del espectador. ¿Pero qué han encontrado realmente los investigadores bajo la meseta de Giza? ¿Estamos ante una ciudad oculta que nos conducirá a una increíble verdad histórica? ¿Podría esta red subterránea estar conectada con la legendaria Sala de los Registros? Los responsables del descubrimiento son el italiano Corrado Malanga, de la Universidad de Pisa, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde en Glasgow. Y para comprender la dirección que podría tomar este viaje arqueológico, cabe mencionar que Malanga, además de su labor académica, se dedica activamente a la investigación de fenómenos aéreos no identificados. Biondi, por su parte, es un especialista en tecnologías de radar. Juntos, los dos investigadores utilizaron el radar de apertura sintética, o SAR, para analizar las ondas de radar reflejadas desde el subsuelo de Giza. Es un método de teledetección por satélite de alta precisión, pero en este caso, la atención de los científicos no se centró en el área que rodea la enigmática pirámide de Keops, sino en el terreno que yace bajo la pirámide de Kefren, la cual todavía se alza hasta los 136 metros, siendo la segunda estructura más alta de Giza. Cada eco devuelto desde las profundidades de la Tierra no es solo un dato en una pantalla. Podría ser una sílaba de una historia olvidada, esperando a que alguien, finalmente, la sepa leer. Imágenes tridimensionales, nacidas de los datos recopilados por Malanga y Biondi, se propagan ahora por la red, mostrando algo que en teoría no debería existir: secretos enterrados y megaestructuras olvidadas. Las fotografías revelan 8 pozos cilíndricos verticales envueltos por estructuras helicoidales que se hunden en las entrañas de la Tierra hasta casi 650 metros de profundidad. Para ponerlo en perspectiva, la Gran Pirámide de Keops, que durante milenios fue la construcción más alta del mundo, se elevaba sobre el paisaje apenas 146 metros tras su finalización. En otras palabras, nos enfrentamos a estructuras cuya profundidad es casi 4 veces y media superior a la altura del coloso de piedra más grande de la meseta. Pero el misterio no termina ahí. Además de estos enigmáticos megapozos, se afirma haber detectado una serie de estructuras de varios niveles, aparentemente conectadas entre sí por una red de pasadizos. En su totalidad, se dice que el complejo se extiende a lo largo de 2000 metros bajo las 3 pirámides principales. Dada la escala sobrecogedora y la naturaleza inesperada del hallazgo,
Una portavoz del proyecto, Nicole Scirola, lo ha calificado de revolucionario, insinuando que nuestra comprensión de la arqueología y los límites del análisis de datos por satélite podrían cambiar radicalmente. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios lograrlo? ¿Cómo una civilización que apenas salía de la edad de piedra fue capaz de penetrar a tales profundidades? Es bien sabido que sus proezas de ingeniería en la superficie ya constituyen un enigma colosal. Aún no podemos afirmar con certeza absoluta cómo transportaron bloques de varias toneladas a lo largo de cientos de kilómetros, para luego ensamblarlos con una precisión casi imposible. Y ahora, el rompecabezas de la civilización faraónica parece extenderse hacia el subsuelo. Estos extraños conductos, pozos o lo que quiera que sean, conducen además a dos objetos cúbicos con lados de unos 80 metros. Y no olvidemos que los antiguos egipcios, que ni siquiera emplearon la rueda en la construcción de sus pirámides, habrían creado estas estructuras mecánicas subterráneas con simples cinceles de cobre y martillos. Una proeza de ingeniería que resulta asombrosa incluso para los estándares actuales. Cuestionar si tal hazaña era posible con los medios oficialmente reconocidos de la época parece, como mínimo, razonable. ¿Para qué pudo haber servido este vasto complejo subterráneo? Es evidente que por ahora solo podemos especular. Pero también es evidente que las teorías alternativas sobre las pirámides de Giza, a menudo descartadas, adquieren una nueva y sorprendente resonancia. Más allá de la arena y la piedra, la meseta parece custodiar un relato mucho más profundo, uno que desafía no solo nuestra comprensión de una antigua civilización, sino los cimientos mismos de la historia que creíamos conocer. Quizás los mayores monumentos no son los que se alzan hacia el cielo, sino los que duermen en el silencio de las profundidades, esperando el momento de reescribir nuestro pasado. Existen teorías que desafían los cimientos mismos de la egiptología, hipótesis que sugieren que estas colosales estructuras no eran tumbas para faraones, sino generadores de una energía ancestral. Se dice que incluso un visionario como Nikola Tesla creía que estos gigantes de piedra estaban conectados a una tecnología asombrosa, hoy perdida. Pero hay interpretaciones aún más audaces. El autor estadounidense Joseph P. Farrell ve en la Gran Pirámide algo mucho más siniestro, un arma de destrucción masiva, una estrella de la muerte antediluviana. Sin embargo, estas fascinantes lecturas del pasado no son más que teorías sensacionales. Y aquí rige un principio inmutable. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Entonces, ¿qué podría confirmar que bajo el abrasador suelo del desierto, la meseta de Giza oculta construcciones que superan con creces las supuestas capacidades técnicas de los antiguos egipcios? Curiosamente, existen fuentes antiguas que apuntan a la veracidad de este descubrimiento. El historiador griego Heródoto escribió que la construcción de las cámaras y pasadizos subterráneos bajo la meseta requirió 10 años de trabajo, antes incluso de colocar la primera piedra de las pirámides. Para los propios monumentos, según Heródoto, se necesitaron otros 20 años. Aquí tenemos, pues, un testimonio histórico que, como mínimo, afirma que algo fue construido bajo las pirámides. ¿La obra de una cultura olvidada hace mucho tiempo? ¿Y si esta vasta obra subterránea no excedía las capacidades de los antiguos egipcios? No porque fueran tecnológicamente más avanzados de lo que se supone, sino porque no fueron ellos quienes dejaron atrás estos enigmáticos vestigios. Es inevitable pensar en la teoría de una civilización precursora perdida. Investigadores alternativos como Graham Hancock postulan la existencia, mucho antes de nuestro tiempo, de una civilización muy avanzada, aniquilada casi por completo por un cataclismo al final del último periodo glacial. Los pocos supervivientes se habrían dispersado por el mundo, llevando el don de la civilización a pueblos más primitivos. Se dice que su huella es especialmente visible en el antiguo Egipto. El foco se centra en la Esfinge, que según esta teoría sería miles de años más antigua de lo que la cronología oficial establece.
y ocultaría un secreto de alcance revolucionario. Se dice que el acceso a la legendaria Sala de los Archivos se encuentra entre las zarpas de esta criatura híbrida de piedra, y con él, el acceso a una biblioteca mítica que custodia todo el conocimiento de aquella cultura precursora perdida. Por supuesto, en este debate sobre el Antiguo Egipto, los entusiastas de la paleoastronáutica intervienen con una regularidad predecible. Según esta pseudociencia, los antiguos egipcios no fueron influenciados por una cultura terrestre anterior, sino que mantuvieron un intercambio activo con seres de otros mundos, a quienes a veces veneraban como dioses y otras entronizaban sin ceremonia como faraones. Las arenas del tiempo guardan celosamente sus secretos. Cada teoría, por audaz que sea, es un reflejo de nuestra incesante búsqueda de respuestas, un intento de dar sentido a lo monumental, un eco de una verdad que quizás yace, no en las estrellas, sino enterrada profundamente bajo nuestros pies, esperando el momento de reescribir la historia. Sin embargo, hasta el momento, toda afirmación audaz se desvanece en el terreno de la especulación. La egiptología convencional se aferra a explicaciones basadas en rampas, cuerdas y la pura fuerza muscular. Pero esta visión no está exenta de desafíos. Entre las teorías alternativas, los resultados del estudio de Malanga y Biondi han generado un intenso debate, aunque no están, ni mucho menos, libres de críticas. De hecho, figuras como Lorraine Sconiers, especialista en tecnología de radar de la Universidad de Denver, se muestran escépticas. Sconiers sostiene que la tecnología de radar de apertura sintética, o SAR, empleada en el estudio, carece de la capacidad de penetrar el subsuelo a tales profundidades. Desde su perspectiva, la afirmación de que una vasta ciudad subterránea yace bajo las pirámides es una severa exageración. Admite, no obstante, la posible existencia de estructuras menores, pozos, cuevas o cámaras aisladas. Hallazgos que, si bien fascinantes, no harían temblar los cimientos de nuestra comprensión histórica. Independientemente de la postura que se adopte, una verdad permanece inalterable. El verdadero alcance y significado de cualquier descubrimiento potencial solo podrá ser evaluado tras una excavación arqueológica directa y meticulosa. Una empresa monumental que, por supuesto, depende enteramente de la autorización del gobierno egipcio. Las arenas del tiempo guardan sus secretos con celo. Y bajo la sombra de los grandes monumentos, la verdad aguarda paciente, esperando el momento en que la humanidad esté lista, no solo para buscarla, sino para comprenderla.